Hola, bienvenidos al podcast Así Somos en la Red. Mi nombre es Melissa Calderón y hoy voy a estar con ustedes y compartiendo acá justamente con una persona muy especial, don Luis Flores. Y es que justamente en noviembre conmemoramos la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por esa razón hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Luis. Gracias por acompañarnos hoy. No, muchísimas gracias, Melissa, por la invitación. Y bueno, para mí es un gran honor y un gran gusto poder estar acá y conversar un ratito, ¿verdad? Sobre todo, como estabas mencionando, la conmemoración de la Semana de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, Luis, de verdad. Y creo que para iniciar, cuéntenos cuál es su historia. ¿Quién es Luis? Bueno, ¿quién es Luis? Como todas las personas, bueno, también para aquellas personas con alguna situación de discapacidad visual, me voy a describir. Soy una persona usuaria de silla de ruedas, utilizo una camiseta de color negra, un buzo negro, me caracteriza mucho por tener tatuajes en los brazos y tengo el pelo largo, rizado y de contextura gruesa. ¿Quién es Luis Flores? Bueno, popularmente me conocen como Lucho Flores. Parte de lo que son de las facetas de mi vida, ahorita mismo, bueno, soy regidor municipal. Estoy en el Consejo de la Municipalidad de Desamparados. También soy profesor visitante de la Universidad Nacional en el programa Margarita Esquivel en Danza Contemporánea Accesible. Soy esgrimista, entonces practico lo que es el paraesgrima. Qué chido. Y bueno, para mí ahorita soy el presidente de una organización que es de Zampa Inclusivo. También soy el presidente de la seccional de personas en situación de discapacidad de la ANEP. Así es que bueno, son varias las facetas en las que estamos haciendo en el día a día y por ende, pues para nosotros es muy importante, digo nosotros porque siento que estamos trabajando en conjunto y a pesar de que es una persona, que en este caso pues me toca a mí, pero sí hay muchas personas que están detrás mío apoyando y a la misma vez pues la misión nuestra es el poder luchar para que las puertas se puedan abrir a aquellas otras personas en que desafortunadamente no han tenido esos accesos y esas herramientas. Así es que bueno, aquí estamos en la lucha tenaz. Excelente, Luis, muchas gracias. Y cuéntenos un poquito de su historia, Luis, desde su niñez. Me comentaba ahora que la situación de discapacidad suya es desde nacimiento, ¿verdad? Me comentaba. Sí, claro, lo mío se llama artrogriposis múltiple congénita, es una enfermedad rara. En el momento cuando yo nací, pues sí tuvieron como la parte de la confusión, pensaron que lo mío era secuelas de polio. Yo tuve alrededor de unas 17 operaciones en lo que fueron en las piernas, ¿verdad? Porque decían, porque es que Lucho no camina, ¿verdad? Pero pues por ahí fue un poco la parte de sufrir en lo que es en la niñez. Claro. Ya luego, pues el estar uno también compartiendo con los famosos amigos del barrio, ahí es cuando también conocí un poco más sobre qué es inclusión, y la inclusión era de que yo participaba con ellos en una equidad de oportunidades. De hecho, yo siempre les comento a las personas que hacíamos hasta travesuras, ¿verdad? Y cuando ya llegué a la escuela fue cuando comencé a conocer un poco sobre qué significan las barreras y qué significa la parte de lo que es de la discriminación. ¿Por qué? Porque bueno, me sobreprotegieron muchísimo. Claro. Y eso es una de las cosas en las que las personas en situación de discapacidad vivimos. Una de las mayores violencias es la sobreprotección. Posteriormente en el colegio, bueno, la parte de lo que fue de la infraestructura también fue bastante complicado, que eso es otra de lo que son de las barreras. Posteriormente estuve trabajando en la empresa privada durante casi 18 años. Y ahora en este año, bueno, que fui electo como regidor municipal, ya estoy totalmente de lleno, soy el coordinador de la Comisión de Accesibilidad y bueno, ya tenemos alrededor de unos 10 años de estar de la parte, yo no le llamaría activista, yo siempre le digo emprendedor social, ¿verdad? Claro. Y bueno, posteriormente ya fue cuando comenzamos también con la parte de la danza. Soy bailarín de danza contemporánea, también soy director de 2 compañías, una de las cuales estoy sumamente orgulloso, ¿verdad? Que son de niños y niñas con y sin situaciones de discapacidad que están haciendo danza contemporánea. De hecho, somos los únicos en Centroamérica y yo diría que
tal vez hasta de toda América, ¿verdad? Donde ellos también están demostrando y les estamos dando las herramientas y las oportunidades que nosotros no tuvimos. Así es que, bueno, es parte de todas esas vivencias, que bueno, que es el luchar el día a día. Recordemos que discapacidad no soy yo simplemente por el usar una silla de ruedas, sino que la discapacidad son las barreras que se encuentran en el entorno, en donde evitan que yo tenga una participación plena y equitativa como lo que son las demás personas. Esa es la discapacidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir luchando el día tras día, no solamente la discapacidad que vemos en la parte de la arquitectura, en la parte tecnológica, porque todavía hay una gran brecha tecnológica entre población con y sin discapacidad, sino que entre las barreras más grandes que estamos luchando ahora es por la parte actitudinal, ¿verdad? De cómo es que las personas ven las diversas características que las personas tenemos. Sí, la parte social, ¿verdad? Parecería que más bien la sociedad es la que no está lista para poder ser realmente inclusiva, para realmente dar oportunidad a todas las personas. Digo, si somos sociedad, pues todos deberíamos de estar o poder ser parte de ella. No sé qué es lo más difícil que le ha tocado a usted vivir en ese entorno, don Luis. ¡Wow! Ha sido increíble, ¿verdad? Porque han sido muchísimas las vivencias, donde se ve cada vez más que todavía tenemos muchos de lo que son modelos tradicionales, caritativos, modelos médicos rehabilitadores hoy en día en la sociedad, y cada vez es más, ¿verdad? Por ejemplo, de contar, bueno, yo creo que en algún momento haré todo un libro, ¿verdad? De vivencias que me ha tocado, y a muchos también de lo que son de mis amigos, mis compañeros, desde la parte también, por ejemplo, de la que son de familias, en donde todavía vemos que la sociedad le hace falta muchísimo por llegar y que avancemos y demos ese gran paso para que en verdad podamos llamarnos que seamos una sociedad realmente inclusiva. Porque ¿qué es inclusión? Bueno, inclusión son 3 ejes. El número 1, que es el eje de participación. El número 2 es del acceso o de la accesibilidad. Y el número 3 es el de la no discriminación. Y eso, desafortunadamente, todavía lo estamos viviendo hoy en día, y que no es solamente en Costa Rica, sino que es también a nivel mundial. Qué importante la empatía, ¿verdad? Porque a veces, incluso pienso que a veces pecamos un poco de ignorantes de cuál es el abordaje correcto. Incluso ahora usted me decía sobre la violencia que se refiere a la sobreprotección, ¿verdad? Que jamás tal vez alguien necesariamente lo analizaría. ¿Cómo es eso de la sobreprotección? Me imagino que obviamente lo sentía más en su infancia, pero no sé si incluso ya en su adultez han habido situaciones en las que simplemente la sociedad no sabe, ¿verdad?, cómo interactuar o cómo abrazar, ¿verdad?, a las personas en condición de discapacidad. Claro, y me ha pasado muchas vivencias en donde, por ejemplo, yo voy con algún familiar o voy con algún amigo, alguna amiga, o hasta incluso con una pareja, y nos encontramos, por ejemplo, en el cine, y la persona le habla a lo que es a mi acompañante, no me habla a mí directamente. Entonces yo a veces también vacilo y digo, ¿será que es que la silla de ruedas me invisibiliza, verdad? Me hace ahí como un campo, ¿verdad? Y son muchas también de las ocasiones en que vemos en que no solamente con la discapacidad física, sino que también con las otras situaciones de discapacidad, la discapacidad cognitiva, a la población le infantilizan muchísimo, muchísimo. De hecho, vemos en donde son chicos de, ¿qué te digo? Ya edades de 30, 35 años y todavía les siguen diciendo niños, niños y niñas. Y eso es infantilizar, ¿verdad? Yo me recuerdo que, por ejemplo, yo tengo un amigo en donde él a sus 25 años y todavía la mamá le compraba la ropa, ¿verdad? Entonces, claro, eran ese tipo de situaciones en donde la sociedad sigue teniendo todo este tipo de estigmas, estereotipos, etiquetas, y que tenemos que definitivamente llegar y avanzar. Pero para poder llegar y hacer este avance, necesitamos tener como todos y todas estar luchando por traernos abajo esto que definitivamente es la discapacidad actitudinal. Y hemos mejorado en el tiempo, ha evolucionado la sociedad en lo que, según
¿verdad? Lo que a vos te parezca. Discapacidad es un término que va evolucionando, ¿verdad? Va evolucionando con el pasar de los años. Tenemos 3 paradigmas o 3 modelos, ¿verdad? Que es el tradicional, el médico rehabilitador y el modelo social, el cual nosotros ahorita estamos luchando, que es el de la inclusión. Muchas veces, pues, cuando en el momento que también yo estoy brindando alguna charla o estoy dando algún tipo como de taller, pues uno piensa que sí hemos estado haciendo un avance, pero todavía quedan ahí, ¿verdad? Claro. Cositas en donde uno se queda pensando en, ¿será que es que nos estancamos? Hay algunas otras veces en que pensamos en que también estamos retrocediendo. Entonces, por ahí, la esperanza es más bien poder y agradecer más bien todo este tipo de espacios, ¿verdad? Como los tiene ahorita el INSS, en donde podamos nosotros hablar, conversar, y qué más y qué mejor, cómo podemos nosotros llegar a hacer un gran avance educando a la población. Claro. Y esos espacios son realmente educativos y que ojalá se puedan replicar y que le pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Claro, claro, claro. Y cuénteme una cosa, porque yo creo que a veces uno, le decía yo hace un rato que no sabemos cómo muchas veces abordar y no es un tema de mala fe, tal vez muchas veces no se sabe qué decir o cómo decir o qué no decir, ¿verdad? ¿Qué es lo peor que le pueden decir a Luis en términos de su condición de discapacidad? ¡Wow! Mira, te voy a comentar una anécdota. Una diputada de la República me dijo un día, ¿verdad?, que estuve justamente en la Asamblea Legislativa porque estábamos viendo un proyecto sobre la consulta estrecha y me dijo, Lucho, vos tan inteligente y en silla de ruedas. Ay, no. ¿Verdad? Entonces, son cosas, ¿verdad?, en donde uno se queda como... Muchas gracias, ¿verdad? Pero no gracias. Exacto, exacto, exacto. Entonces, son muchas de las anécdotas, ¿verdad?, que yo podría contar, vivencias que han llegado y han pasado, y no te estoy hablando que fue hace mucho tiempo, eso fue justamente este año, ¿verdad? Entonces, pues es de nuestro día a día. Claro. Es algo que tenemos que seguir como luchando. Muchas veces, por ejemplo, todavía vemos que existen diversos tipos de términos que todavía están muy arraigados. El discapacitado, ¿verdad? Nosotros siempre lo que decimos es que discapacitado significa una disminución de capacidades y nosotros no tenemos disminución de capacidades. Cuando nos dicen también que es que somos, por ejemplo, como personas especiales o cuestiones así, o sea, uno lo que se imagina es como si fuéramos, no sé, como mutantes, ¿verdad? Así, como tipo de los Avengers. Otra de las situaciones en las que también siempre tienen como esta situación de querer diferenciarnos, ¿verdad? De decir, mira, es que está pasando mucho hoy en día, en donde hasta el mismo Ministerio de Educación Pública tenemos lo que son el colegio prevocacional y los estudiantes que les dicen regulares. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿por qué la etiqueta de regular? ¿Por qué diferenciar? ¿Verdad? ¿Por qué diferenciar? ¿O por qué llegar y llamarnos, por ejemplo, personas con problemas? Entonces yo trato como de también utilizar mucho el humor ácido, ¿verdad? Entonces, en ese humor ácido... ¿Cuál sería el humor ácido en ese caso? Cuando me preguntan, ¿verdad? A mí me dicen, ¿cuál es su problema? Yo, son muchos. Uno es financiero, el otro es sentimental, ¿verdad? Pero cuando ya se refieren en sí a la situación de característica 1, yo les digo, eso no es un problema. Claro. El problema lo tiene la sociedad, que todavía siguen teniendo este tipo de barreras, y que son barreras que llevamos no ni 1, ni 2, ni 3 años. Estamos hablando que son décadas. Yo siempre digo a las personas que la deuda que tiene la sociedad con la población en situación de discapacidad es algo milenario. Claro. ¿Verdad? Y bueno, hay que continuar. No hay que bajar la guardia, hay que seguir adelante. Y creo que por eso es que también nosotros estamos acá, para también ir promoviendo que la población en situación de discapacidad también puede hacer danza.
todo cuerpo danza, decirles a las personas que también podemos hacer deporte, también podemos estar dentro de lo que son esos espacios políticos. Totalmente. Que también podemos turistear, ¿verdad? Una de las cosas en las que... Disfrutar la vida, digo yo, sí, en plenitud. Hace un par de meses estuvimos justamente inaugurando lo que era el paseo marítimo de lo que es Caldera, que ya es una silla de ruedas anfibia. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros también queremos involucrar mucho a la población y decir que también tenemos oportunidades para turistear, tenemos oportunidades de trabajo. Desafortunadamente, hoy en día tenemos una tasa de desempleo en población en situación de discapacidad casi más del 65%, y la población en situación de discapacidad aumenta día tras día. Solamente acá lo que nos dice la encuesta nacional de discapacidad es que son más de 675,000 personas mayores de 18 años que presentan una situación de discapacidad. Y recordemos que las situaciones de discapacidad es con el pasar de los años una enfermedad o un accidente. Entonces no es que estamos simplemente exentos de que no, a eso a mí no me va a pasar o no me voy a interesar en el tema de discapacidad hasta que yo lo viva en carne propia o lo viva algún ser querido. Y ese es el gran problema, ¿verdad? Lo que siempre yo he tratado de decir a las personas es que debemos de culturalizar la discapacidad a como desafortunadamente no nos han culturalizado en el tema del envejecimiento. También. No, y nosotros de hecho acá desde la red de servicios de salud atendemos pacientes que han sufrido lastimosamente accidentes de tránsito, laborales o cualquier otro, y en muchos casos tienen que enfrentarse a una nueva realidad, a un nuevo estilo de vida totalmente con alguna discapacidad que ya permanecerá en su vida, ¿verdad? Y es todo un proceso de valentía. De hecho, nosotros acá los colaboradores realmente reconocemos la valentía de las personas y hemos visto cómo desde el momento en que sufren el accidente y después van evolucionando y llegan a desarrollarse su vida de manera total y completamente normal. Cuéntenos un poquito de esas barreras, porque usted ahora mencionaba la parte de infraestructura, un poco la parte de empatía también de las personas, pero ¿cuáles son esas principales barreras? Para ir viendo cómo las podemos ir bajando, pero primero identificarlas. Sí, es algo que lo estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? No solamente la barrera de la infraestructura, ¿verdad? Que usualmente lo vemos. Otra de las anécdotas que me pasó es de que, por ejemplo, fui a un centro comercial y justamente cuando yo quería ir al baño, que es el baño adaptado, me encuentro con un rótulo que dice que para yo usar el baño tengo que llamar a un número de WhatsApp, ¿verdad? Para que me puedan dar el acceso. Entonces, por ahí son cuestiones en las de que uno, pues, ¿verdad? Pero no es solamente aquí. Vieras que también me ha pasado en otros países. Por ejemplo, me recuerdo que en Chile, en el momento en que estuve yo en el aeropuerto, justamente en el baño, ¿verdad? Para las personas en situación de discapacidad física, motora, había una puerta donde decía solo personal autorizado, dentro del mismo baño. Entonces, son cuestiones en las que pues uno lo sigue viviendo. Me pasó también una vez en Brasil, en donde una persona, yo en un momento cuando yo estaba recorriendo una de lo que eran de las calles, un chico de una moto me paró enfrente. Yo dije, Daisy, no, definitivamente ya, me asaltaron. El chico se quitó el casco y se persinó enfrente mío. ¿Cómo? Se persina. ¿Y eso? Esa es nueva. Se persinó, ¿verdad? Se volvió a poner el casco y se fue, ¿verdad? Claro, a mí me volvió el alma al cuerpo. Pero sí son situaciones en las que, y las vivencias que uno ve, en donde todavía piensan que pues, la discapacidad está como en los extremos. Claro. O es algo de dar lástima, o que también somos hasta seres celestiales, ¿verdad? Todavía está muy arraigado todo este tipo de situaciones. Sí. Barreras también tecnológicas. Todavía hay una brecha muy grande. Vemos en donde existen todavía barreras en la educación. Claro. El acceso a la educación superior.
Y esto, por tanto, pues también limita mucho que las personas puedan conseguir algún tipo de empleo digno. Así es que, bueno, creo que esto es un trabajo que se tiene que seguir realizando, ir creando lo que son las mismas políticas públicas que sean consultadas a la población. Es que ese ha sido uno de los grandes retos, que no se consulta a la población, no se le consulta a las organizaciones. Y eso es lo que hay en algunas ocasiones, lo vemos en donde las iniciativas son muy bonitas, son muy lindas, pero no son efectivas. Quedan ahí. Exactamente. ¿Cómo puede llegar a ser un caso? Y lo estoy viviendo ahorita mismo con la Municipalidad de Desamparados. Hay una rampa, ellos dicen que ya con la rampa cumplieron la ley 7600, pero lo que es la inclinación que tiene esa rampa, al final termina siendo exacto, no una rampa, un tobogán, ¿verdad? Sí, imagínate. Entonces, al final de eso, vemos que es porque no se le consultó a la población, no se le consultó a las organizaciones, si de verdad era de fácil uso. Sí, es como para cumplir, pero no necesariamente funcional. Exactamente, el principio de usabilidad, que eso es lo que tanto también hoy en día estamos promoviendo, y creo que por ahí vamos en un muy buen camino. Y bueno, y desde lo que ha sido el deporte y lo que ha sido lo que son las artes, que eso es algo en donde también nosotros lo hemos utilizado mucho para educar a la población, para concientizar a la población, porque cuando nosotros venimos a este mundo, lo que nos garantizan son tres cosas. Es la muerte, pagar impuestos, ¿verdad? Y una discapacidad. Entonces, creo que aquí es culturalizar a las personas, para que las personas sepan que en el momento de su vida, que si me llega la discapacidad a mí o a alguno de nuestros seres queridos, pues sepan que eso no es un fin, sino que más bien es el principio de una nueva experiencia, y es el principio de algo que definitivamente pueda más bien cambiar la vida de los demás. Sí, qué interesante eso que decías, porque en realidad tal vez uno nunca lo piensa, pero la discapacidad va a llegar, ¿verdad? Ya sea en una edad mayor, ¿verdad? O por alguna situación particular de la vida, o de manera temporal, ¿verdad? Por alguna situación temporal en alguna parte del cuerpo o algo, pero podríamos eventualmente llegar a sentir, ¿verdad? Lo que es vivir en discapacidad. Creo que de una u otra manera nos va a tocar, ¿verdad? Llegar a ese punto. Claro, de hecho, la Organización Mundial de Salud nos dice que desde el 2021, la segunda causa por la cual las personas están adquiriendo una situación de discapacidad es por la discapacidad psicosocial. Todo lo que tiene que ver con bipolaridad, con esquizofrenia, con depresión, claro, ¿verdad? Que eso ya ha sido catalogado como la nueva pandemia, la depresión. Enfermedades de salud mental. Exactamente, exactamente. Sin embargo, acá en Costa Rica, pues, las personas no lo conocen, pero somos pioneros porque en el reglamento de la ley 9379, que es de la autonomía de la persona con discapacidad, dice que aquí en Costa Rica ya el término, por ejemplo, el trastorno mental, se tiene que ir erradicando, para decirlo, discapacidad psicosocial, ¿verdad? Como una forma ya de un modelo social de inclusión, claro, y estar viendo de que no es que es la persona la que se encuentra con el problema, no es la persona en sí, sino que son los ámbitos de la sociedad en donde sí estamos viendo que cada vez más están incrementando la ideación suicida. De hecho, hasta en tempranas edades, claro, ¿verdad? Lo hemos visto ya hasta en niñas y niños de 7, 8 años con ideaciones suicidas o con intentos de autoeliminación. Y bueno, y es algo que definitivamente, por dicha, hoy en día sí se ha estado como retomando mucho, lo que es la parte de la salud mental. Y eso es algo en donde la población en situación de discapacidad, pues sí, también es un tema de valorar. Es un tema que definitivamente tenemos que tener mucho cuidado, y es un tema en donde yo lo que siempre digo es, no podemos tener una buena salud física si no tenemos una buena salud mental. Claro.
Claro, qué importante eso que nos decís de la salud mental. Cada vez, es una pandemia, como usted dice, ¿verdad? Cada vez vemos más y más y más casos y situaciones y se va haciendo poco controlable y en muchas ocasiones poco visible también, ¿verdad? Entonces, a veces las personas nada más lo llevan adentro y no necesariamente lo exponen y entonces se convierte en una situación bastante más compleja para poderla abordar. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, yo creo que todos queremos saber sobre eso. ¿Cómo es que don Luis es bailarín? Bueno, más bien, no sé si es el término correcto, pero entiendo que usted está en el arte de la danza y que está pues, desarrollándose en toda esta materia y que también está haciendo otras personas parte de esto y motivando a otros para ser parte de esto. ¿Cómo se puede bailar en silla de ruedas? Cuénteme. Sí, bueno, todo comenzó, esto fue en el 2016. ¿Verdad? Que fue con una iniciativa que estuvimos trabajando en conjunto con el Parque de la Libertad. Esto fue también muy emocionante porque usualmente para la población en situación de discapacidad física nos limitan muchísimo la parte del movimiento. Te cuento, yo en lo que fue en toda mi escuela y en todo mi colegio siempre me eximieron de las clases de educación física. Nunca hice educación física. Entonces el hecho de simplemente de que a mí me llegaran y me dijeran, por ejemplo, lo que era en la adolescencia y todo, de que fuéramos a alguna disco y yo, es que ver bailar a la gente, el movimiento y yo, usuario de silla de ruedas, como que no va. Posteriormente de que se dio ya esa oportunidad, junto con unos amigos, pues hicimos la muestra de danza contemporánea y fue como un amor a primera vista, ¿verdad? Nos enamoramos de las tablas, ahí fue cuando comenzamos nosotros también a trabajar. Ya ahí también nos tomamos, de hecho, con la bandera del artículo número 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dicen que la discapacidad y el arte no es solamente de que yo sea un espectador, sino que yo también puedo ser protagonista. Bueno, en ese protagonismo nos lo tomamos en serio. Y ahí fue cuando comenzamos también a formarnos. Estuvimos con la Compañía Nacional de Danza, vino Mercedes Pacheco de España, tuvimos un poco más de formación, porque eso también es importante, lo que era la formación. Tuvimos nuestra primera puesta en escena, que fue en el 2018, que era Nube de Pájaros. Con Nube de Pájaros cerramos el Festival Nacional de Danza Contemporánea acá en Costa Rica. Abrimos el Festival Internacional de Danza en lo que fue Itaú Cultural en Sao Paulo, Brasil. ¡Wow! Sí, ¡qué buen currículum! Sí, sí, posteriormente lo que fue en el 2019, tuve la oportunidad de estar danzando con Nia en la Troca en Barcelona. De hecho, para el Día Internacional de la Danza, danzamos en lo que fue en el Castillo de Montjuic, junto con todo lo que eran los turistas. Posteriormente tuvimos también la oportunidad de ir a Chiapas, a México, a dar también lo que fue una capacitación. Y de ahí es donde se ha ido generando todo esto. Posteriormente estuvimos en el 2019 también trabajando con una puesta en escena que se llamaba Volcán, en donde no solamente ya hablamos el tema de discapacidad, sino que también el tema de los pueblos originarios, porque la gente lo desconoce, pero también hay personas en situación de discapacidad dentro de los pueblos originarios, o los pueblos indígenas. Trabajamos con lo que fue con la población Maleco, ellos nos hicieron las máscaras, ¿verdad? Entonces fue también una cuestión muy linda. Por primera vez trajimos lo que fue la audiodescripción a lo que es una puesta de danza contemporánea. Entonces las personas con una situación de baja visión o ciegas podían ir al teatro, bueno, fueron al Teatro Melico Salazar y escucharon la audiodescripción de todo lo que sucedía en lo que era en el escenario. Para lo que fue en el año pasado, volvimos a traer un coreógrafo brasileño, Anderson Leão. Hicimos Cuerpos Libres. Aquí nos enfocamos más en lo que era la danza, pero con la lengua de señas lesco, ¿verdad? Entonces lo hicimos y bueno, y desde el año pasado pues comencé yo también a trabajar con Paula Valverde, que ella es una chica que es increíble, es una bailarina estupenda.
De hecho, creo que es una de las pocas bailarinas que danzan en heels, ¿verdad? Que son tacones. Ella presenta una baja visión. Ella solamente de un ojo tiene un 3% de proyección de luz. Vamos a traer a Nadia Damen. Ella es directora y también ella es bailarina de una compañía de Estados Unidos que se llama Access. Y bueno, va a estar acompañándonos acá, tanto en la Universidad Nacional como con Zampa Inclusivo, en febrero y marzo. ¿A dónde se van a presentar de una vez para invitar a la gente? Vamos a tener varios talleres, así es que bueno, que las personas también estén ahí atentas a lo que son nuestras redes sociales. ¿Cuáles son? A mí me pueden buscar en Facebook como Lucho CR o en Instagram como Lucho Flores CR, ¿verdad? Y la asociación, que es la asociación de Zampa Inclusivo, también se encuentra tanto en Facebook como en Instagram. Ok. Bueno, ya vamos a ir casi que cerrando porque nos venció el tiempo, pero Luis, vieras que yo quería cerrar como un poquito con una reflexión, y es que muchas veces las barreras están en la mente, incluso no necesariamente las personas con una discapacidad o con una condición de discapacidad, sino en las personas que no la tienen, igualmente tienen barreras que no los dejan cumplir sus sueños. Entonces me gustaría que tal vez nos cuente un poco qué les diría a usted, que ha cumplido tantos sueños, ¿verdad? Por lo visto, que nada lo ha detenido para lograr en plenitud lo que usted se ha puesto como propósito. Claro, bueno, definitivamente en lo que es en el tema de discapacidad, traigo las palabras del científico Stephen Hawking, que él decía que la sociedad, nosotros, como toda una sociedad, estamos con el deber de brindar herramientas y accesos para potencializar a las personas en situación de discapacidad lo que son sus habilidades y capacidades. La discapacidad lo que viene es a enriquecer nuestra cultura, lo que viene es a enriquecer nuestra sociedad. Igual forma también para todas aquellas otras personas que piensan y creen que no pueden lograr, sino que nos tenemos que enfocar en lo que sí podemos hacer y olvidar en lo que no podemos hacer. Eso es algo principal y esencial para poder también nosotros llegar y potencializarnos y saber que, bueno, que ante todo somos personas y que lo que aquí necesitamos es ir abriendo toda esa brecha y haciendo que cada vez sea más corta esa brecha para las nuevas generaciones y las generaciones que vienen al lado nuestro. Incentivar mucho a las personas en que también que participen mucho. Existen muchas organizaciones, pueden hacer voluntariados, pueden realizar muchas actividades en donde no solamente tienen que ver con el apoyo a otras personas. Ahorita tenemos, por ejemplo, asociaciones ecologistas, asociaciones también de animales, etcétera. Pero hagan lo que les gusta, o sea, hagan lo que les gusta y verán que la vida cada vez más les va a sonreír. Qué lindo, de verdad. Muchísimas gracias, Luis. Para mí personalmente ha sido muy interesante esta conversación. Hay muchos estigmas mentales que hay que irse quitando, ¿verdad? Muchos prejuicios incluso, ¿verdad? Y por desconocimiento en muchos de los casos, ¿verdad? Te agradezco demasiado que nos hayas acompañado hoy en este episodio del podcast. Y bueno, a todos agradecerles por estar acá acompañándonos y quedarse hasta el final a este episodio de Así Somos en la Red. Muchas gracias a todos por su compañía. Nos vemos.